Segunda de Corintios 4. Ahí pueden mantenerla, aunque vamos a buscar en otros lados también algunas citas, pero ahí mantengan algún separador o algo para regresar a ese pasaje. ¿Ok? Comenzábamos la reunión haciendo la pregunta, ¿verdad? Si Dios puede soberanamente usar cualquier cosa o cualquier persona de acuerdo a sus propósitos, ¿será necesario que el siervo de Dios se purifique de ciertas cosas para poder ser un mejor siervo? ¿Será necesario? Algunos dirán, no, pues es que si Dios es poderoso para hacer lo que quiera con quien sea, e inclusive para lograr sus propósitos a pesar de nosotros. ¿Dios tiene poder para hacerlo? Sí, Él tiene poder para hacerlo. Pero sin embargo, dentro de su diseño, Dios pensó lograr sus propósitos a través de personas. Él nos ha mostrado en su palabra que sus propósitos los logra a través de personas. Personas dispuestas, personas que se preparan, personas que se limpian de ciertas cosas para ser mejores instrumentos delante de Dios. Esto es cierto. O sea, si bien Dios tiene el poder para hacer sus propósitos o lograr sus propósitos a pesar de nosotros, lo que Él ha diseñado es lograr sus propósitos a través de nosotros. Por lo tanto, es importantísimo que los siervos de Dios se capaciten, se preparen, se dediquen, pero también se limpien de ciertas cosas. Tenemos en 2 de Timoteo, si mantengan ahí separado ese texto de 2 de Corintios, porque regresaremos ahí, pero en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y vean lo que dice: unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿Seremos vasos para usos honrosos o para usos viles? Honroso significa algo que es precioso, algo de mucho valor. Cuando nosotros decimos algo que es precioso, significa que es algo muy valioso y por lo tanto debemos cuidarlo o apreciarlo. Y la palabra aquí que se traduce como vil, usos viles, es la misma palabra que se utiliza para precioso, pero con el prefijo a, o sea, no precioso, o sea, no honroso, que significa entonces algo depreciado, no algo precioso, sino algo que ya perdió su valor, algo sin valor. En una misma casa, en esta casa, en la casa de Dios, en una misma casa hay vasos para usos honrosos y vasos para usos viles. ¿Y qué es lo que determina si somos de un vaso o de otro? ¿Qué es lo que lo determina? Seguimos leyendo. ¿Qué dice el versículo 21? Así que si alguno se limpia de estas cosas, y Pablo le menciona a Timoteo versículos antes, no vamos a ver ese tema, pero les menciona de lo que debe limpiarse Timoteo y los que quieran servir a Dios. Pero aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será. Y la palabra aquí, si alguno se limpia, está en tiempo aoristo. O sea, es una acción puntual que ya sucedió. No está diciendo si alguno se limpia constantemente, no. Está diciendo si alguno ya tomó la decisión de limpiarse de esas cosas. ¿Qué sucede cuando tú limpias algo? Remuevas el polvo, remueves impurezas, le echas el detergente para quitar la grasa, le quitas bacterias, le quitas lo que no debe estar ahí. Le limpias de impurezas. Y aquí dice, si alguno se limpia, o sea, si alguno ya tomó la decisión de limpiarse de estas cosas. Esto es algo que se debe decidir.
Eso es algo que los siervos de Dios, ¿quiénes somos siervos de Dios? Todos somos siervos de Dios. Y los siervos de Dios debemos tomar una decisión, limpiarnos. Es una decisión tomada. Y aquel que se limpia de estas cosas, dice aquí Pablo, será. Es una acción futura que significa, aquel que se limpia llega a ser, indudablemente, sin lugar a dudas, de seguro, llegará a ser ¿qué? Un instrumento para honra. ¿Y qué dijimos que era honra? Para un uso valioso delante de Dios. Dios tiene usos valiosos para su obra. Si tú te limpias de estas cosas, serás un instrumento. Y aquí la palabra instrumento es la palabra skeuos, que significa receptáculo o vaso. Porque finalmente, ¿qué somos? Vasos de barro, dice en otro texto Pablo, vasos sencillos de barro, en los cuales reposa el poder de Dios. ¿Dónde está lo valioso? ¿En el receptáculo? ¿En el vaso? No, en el poder de Dios, que es el que reposa en estos vasos de barro. Pero aquí dice, será un vaso para usos valiosos, preciosos en la obra de Dios. Dice aquí, santificado. ¿Qué es santificado? Apartado de lo malo y dedicado a Dios. Si te limpias de esas cosas, serás un instrumento santificado. Y la palabra santificado está en perfecto, tiempo perfecto, o sea, una acción terminada. Y luego está en voz pasiva, significa una acción que recae sobre la persona. O sea, Dios te santificará. Esa es una acción que tú debes hacer. Si tú te limpias de esas cosas, el Señor te apartará. ¿Para qué? Para usos honrosos. ¿Sí tiene que ver o no? Tiene que ver la limpieza, por supuesto. ¿Y la limpieza es deber de quién? No es nuestro. Cada uno de nosotros debemos limpiarnos de esas cosas que estorban, y entonces Dios nos santificará para usos preciosos, para su gloria. Luego dice aquí, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué más? Útil al Señor. ¿Qué significa la palabra útil? Que sirve. O sea, no inútil. Inútil, no, ¿verdad? Útil. Significa que puede ser utilizado. Eso quiere decir, hay algo que hacer en la obra de Dios y Dios busca vasos, ¿qué? Que se hayan limpiado. Porque los vasos que se han limpiado son los vasos útiles. Puedes ser muy capaz, puedes tener muchos dones, muchas habilidades, muchos estudios, puedes ser muy capaz, pero si no te has limpiado, para Dios no eres útil. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quién es el vaso útil? Aunque no esté tan preparado, aunque no tenga tantos dones, tantas virtudes, pues la prueba somos nosotros los que servimos al Señor. Dice Pablo que Dios tomó de lo vil, de lo menospreciado, para que le sirviera. Claro, porque los que se creen mucho, pues no. Pero aquel que se considera un vaso y se limpia de estas cosas, es un instrumento útil. Luego dice, fíjense, esta palabra es interesante, porque dice útil al Señor. Y la palabra griega que más se utiliza en la Biblia para Señor es la palabra kurios, que significa dueño. Y aquí no se usa esa palabra. Aquí cuando dice Señor, útil al Señor, es la palabra, fíjense, a ver, la van a identificar, la palabra despotes. ¿De dónde viene? Déspota. Y se traduce literalmente como amo. Aquel que es tu amo, eso, o sea, uno que tiene una suprema autoridad sobre tu vida. Tú serás útil a tu amo. ¿Quién es tu amo? ¿Quién tiene suprema autoridad sobre ti? Serás útil a tu amo. Pero solo si te limpias. ¿Y qué más dice? Dispuesto para toda buena obra. ¿Y saben lo que significa la palabra dispuesto? Algo que ha sido preparado. Y también está en voz pasiva. Eso quiere decir, ¿quién lo prepara?
Por eso hay una frase célebre entre los siervos de Dios. Cuando yo entré al Instituto Bíblico, se nos repetía mucho esta frase: Dios al que llama, capacita. Y sí es cierto. No somos capaces por nosotros mismos, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Nosotros no tenemos capacidad por nuestra propia cuenta, nuestra capacidad proviene de Dios. Y Él nos hace capaces, entonces nos hace preparados ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Será importante entonces limpiarnos? Qué importante es que el siervo de Dios, el que se considera un siervo de Dios, se limpie. Y esa es una acción, como decíamos, que debemos realizar nosotros. Así es que nos queda claro, hermanos, nos queda claro en respuesta a la pregunta que hicimos en un inicio. Dios puede hacer lo que sea cuando quiera, Él tiene poder para hacer sus propósitos, aun si nosotros, si utilizó una quijada de asno, puede usar al asno completo, decíamos. O sea, Dios puede hacerlo, sí, pero Él decidió hacer su obra y cumplir sus propósitos a través de vasos limpios. ¿Nos queda claro? Vasos limpios. Regresando a 2 de Corintios, el apóstol Pablo le está hablando a siervos de Dios, porque la palabra ministro viene de una palabra griega que se traduce como siervo. Un ministro es un siervo. Y vean lo que comienza diciendo en el versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿A cuál ministerio se refiere Pablo? Para saber a qué ministerio se refiere, ¿qué debemos hacer? Ver el contexto. Ya aprendimos eso, ¿no? Al estar estudiando la palabra, aprendimos que el significado de las palabras las encontramos en el mismo contexto. Bueno, les voy a invitar a que vean el versículo 6, en el 3:6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué? Competentes del nuevo pacto. Como decíamos, nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuál es nuestro ministerio? Somos siervos de Dios en relación al nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que Cristo derramó su sangre para perdón de pecados. ¿Cuál es nuestro ministerio como hijos de Dios, como siervos de Dios? Somos ministros del nuevo pacto. ¿De qué otra manera lo denomina Pablo? Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo le llama Pablo al ministerio del nuevo pacto? El ministerio del Espíritu, ya no el de la letra, el de la ley, ahora es el ministerio del Espíritu. Luego, ¿cómo lo denomina también en el versículo 9? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la justificación en Cristo Jesús. Ese es nuestro ministerio. Cuando dice a Pablo aquí, por lo cual tenemos nosotros este ministerio, ¿qué ministerio tenemos? El de nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación. Y por si fuera poco, en el mismo contexto, en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, versículo 18, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... ¿Cuál es nuestro ministerio? La reconciliación a través de la justificación de Cristo. Por eso también dice aquí el versículo 19, al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cómo nos nombra? Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Nos queda claro cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es el ministerio del creyente? Es el ministerio, díganmelo, del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación, y por eso nos dio la palabra de la reconciliación como herramienta. Y por eso somos embajadores de Cristo. ¿Ya vieron cuál es nuestro ministerio?
Y dice el apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Sabes por qué tienes ese ministerio? ¿Sabes por qué tienes ese ministerio de la justificación, de la reconciliación, del Espíritu? ¿Sabes por qué lo tienes? Porque eres muy capaz, porque estudiaste, porque tienes la cara bonita, no menos. ¿Por qué? Porque recibiste misericordia. Y si tú recibiste misericordia, quiere decir que Dios tiene misericordia para los demás. Esta es la base de nuestro ministerio. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, por lo cual tenemos nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. El ministerio lo tenemos ¿qué? Por la misericordia que hemos recibido. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión diciendo, yo soy el peor de los pecadores, el peor. Y si Dios tuvo misericordia de mí, ¿no la tendrá de ustedes? Por eso predico. Porque si Dios tuvo misericordia de mí, también la tendrá de las personas a las que les predique el evangelio. Esta es la base del servicio. Si Dios ya tuvo misericordia contigo, ¿qué debes hacer? Compartir esa misericordia con los demás. Es lo que tienes que hacer. Y luego sigue diciendo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y es que hay muchas razones para desmayar en relación a este ministerio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han desmayado en el ministerio de la reconciliación? En este ministerio de la justificación. Pues ¿cuántos de ustedes no predican? ¿Cuántos de ustedes no comparten su fe? Y aquí dice Pablo, nosotros no desmayamos, le echamos ganas, estamos comprometidos, nos involucramos con lo que sabemos hacer, porque no todos saben hacer lo mismo. Unos son buenísimos para hablar, son personas que fácil entablan una conversación con otros. Yo no puedo hacerlo, pero hay otras cosas que puedes hacer. Y lo que sucedió estos 3 días pasados, son un ejemplo de eso, de cómo personas con diferentes habilidades se pueden involucrar en un mismo proyecto, con un mismo propósito, que era compartir el evangelio con otros. Todos pueden participar de una forma o de otra, o haciendo otras cosas, pero involucrados en la obra de Dios. Dice Pablo, nosotros no desmayamos, ¿ok? Luego dice, antes bien, y aquí viene el versículo que nos aprendimos, que nos va a hablar de las cosas que Pablo le enseña a los siervos de Dios, a los creyentes de la iglesia que son siervos, las cosas que les enseña que tienen que limpiarse. ¿De qué cosas deben limpiarse ellos? Como específicamente como ministros del nuevo pacto. Como ministro del nuevo pacto, como ministro de la justificación, como ministro de la reconciliación, ¿de qué cosas deberías limpiarte en relación a ese llamado, a esa vocación que Dios te dio? Y aquí Pablo nos va a hablar de 3 cosas de las que debemos limpiarnos. ¿Vamos a verlas? En el versículo 2. Primero dice que debemos limpiar nuestra intención. Todo aquel que sea un siervo de Dios debe limpiar sus intenciones. Cuando vaya a predicar el evangelio, debe tener intenciones correctas. Porque mucha gente predica con intenciones equivocadas. Debes limpiar tus intenciones. ¿Dónde lo dice? Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquí, para empezar, en el griego, literalmente se lee así. Antes bien, renunciamos a lo oculto de lo vergonzoso. No dice sino de lo vergonzoso. ¿Qué está dando a entender? Que las cosas ocultas son de por sí vergonzosas. Cuando algo te causa vergüenza, ¿qué es lo que haces? Lo ocultas. Porque sabes que esto te va a producir vergüenza después. Si se llega a saber, sabes que te va a avergonzar. Las cosas ocultas son vergonzosas. ¿Y qué hay más oculto que tus intenciones? Porque acuérdense que estamos hablando aquí de cosas que te tienes que limpiar en relación a tu llamado como ministro del nuevo pacto.
ministro de la reconciliación, ministro de la justificación. Como ministro de Dios en ese sentido, debes limpiarte de las cosas ocultas que pueden traer vergüenza. Oculta significa eso literalmente, cosas que escondes. Y vergüenza se refiere a un sentimiento que viene como resultado de la culpa. Cuando sabes que algo que hiciste no está bien, entonces viene un sentimiento de vergüenza. Vergüenza es ese malestar que sientes cuando eres consciente de que hiciste algo que no es correcto. ¿Y qué haces? Lo ocultas. Por eso dice aquí lo oculto de la vergüenza. Y por eso decíamos que se refiere específicamente a que limpies tus intenciones. Cuando vas a predicar a Cristo, cuando vas a hacer el trabajo de la justificación, de la reconciliación, predicando el Evangelio, por supuesto, ¿con qué intenciones lo haces? Por ejemplo, los muchachos, los hermanos, hermanas que colaboraron estos 3 días, ¿cuál fue su intención cuando estuvieron ahí ayudando, trabajando, sirviendo? Cuando tú compartes el Evangelio con alguien, ¿por qué lo haces? ¿Te has preguntado eso? ¿Pueden haber motivaciones equivocadas? El apóstol Pablo nos habla en otros pasajes acerca de eso. Si ustedes van, por ejemplo, a Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cuál era la motivación de unos en esta época de Pablo? Predicaban para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Qué motivación tan irreal, ¿no? Tan rara. Por contención, por pleito. Hay iglesias que predican por ganarle a otros. Es que mi iglesia debe ser la más grande y tenemos que crecer más que aquella. Eso es contención. ¿Tu motivación es crecer más que la otra? ¿Qué otras motivaciones equivocadas pueden haber cuando alguien predica el Evangelio? Tener más fama, más reconocimiento, que en la iglesia lo feliciten. Es nuestro gran evangelista. Buscar la felicitación, el aplauso de los demás, el reconocimiento. ¿Cuál otra? Que le den una ofrenda de amor. Ok, sí es cierto. ¿Qué más? El orgullo. Yo traje a tantos, exactamente. Yo nomás trabajo aquí en esta iglesia. ¿Qué más? Por guardar la apariencia, sí, exactamente. Fíjense cuántas están saliendo, porque al principio seguramente cuando pregunté ustedes decían, predicar con una motivación equivocada, no creo que se dé tanto. No, se da muchísimo. Por ejemplo, sentirte bien. ¿Predicas para sentirte bien? ¿Para que no tengas culpa? ¿No? ¿Cuál debe ser la motivación correcta cuando predicas el Evangelio? ¿Y por qué? Que todos vean al cielo. ¿Y por qué? Por amor por obediencia. ¿A quién? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo Jesús? Hasta le llamamos la gran comisión. ¿Quién nos comisionó? A la iglesia. ¿Quién lo comisionó? Jesús. Tenemos una encomienda, una orden. Vayan y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos. ¿Por qué predicamos? Porque es una orden de Dios. Es un mandato de Dios.
Tenemos que hacerlo. Y el apóstol Pablo lo entendió porque él decía, me es impuesta necesidad. No, él no dijo, me siento re bien cuando predico el evangelio. Me siento realizado. ¿Dijo eso? Él dijo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Es una orden divina. Y todos lo tendríamos que hacer. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, también, versículo 3 también lo dice. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo se limpió de esas cosas, ¿se dan cuenta? No fue por impureza nuestra exhortación. Y también dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ustedes lo mencionaron, felicitaciones de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, no. Nos limpiamos de esas motivaciones equivocadas y procuramos servir a Dios con la motivación correcta. Yo soy siervo, Él es mi Señor. Si yo buscara solamente sentirme bien, entonces voy a servir nada más en aquellas cosas que me gustan o en aquellos lugares donde yo quisiera ir. Pero si Dios te dice, hey, ve para allá, entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que ir. Cuando nosotros entendemos este asunto, que servimos a Dios por obediencia, porque es un mandato, porque Él es el amo y nosotros somos los siervos, ¿ok? Y esa es la motivación correcta para servir a Dios. Así que limpiémonos de intenciones equivocadas, renunciando a cosas ocultas que producen vergüenza. Segunda cosa que debemos limpiarnos. Dice el versículo que sigue, la parte que sigue del versículo, ¿se acuerdan? Que memorizamos. No andando con astucia. Y dice aquí no andando, que está en presente participio, y la misma palabra peripateo significa que esto es una cuestión de hábito. O sea, no andando habitualmente como un estilo de vida. Esta palabra siempre se refiere a un estilo de vida. La palabra peripateo, que se traduce como andando, se refiere a no teniendo un estilo de vida de astucia. Y recuerden que tenemos que interpretar esto de acuerdo al contexto, que es como ministros del nuevo pacto, como ministros de la justificación, no debemos andar con astucia. ¿A qué se refiere esto? A la ética ministerial. Debemos limpiarnos en la ética ministerial. ¿Qué significa? ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que no confiemos o no trabajemos en base solamente a nuestra habilidad. No queramos lograr los propósitos de Dios en base a nuestra pura habilidad, a nuestra pura palabrería, don de convencimiento. O sea, si queremos que las almas se conviertan, porque nosotros vamos a esforzarnos y debemos hacerlo bien, no quiero decir que no lo hagamos bien y lo mejor posible, pero utilizando estrategias de convencimiento. Por ejemplo, hay iglesias en donde utilizan un tiempo de alabanza muy estratégico para lograr que las personas dobleguen su voluntad y que después todo lo que se les dé, lo reciban sin oponer resistencia. Por eso el tiempo de alabanza que utilizan muy largo y muy repetitivo. ¿Se dan cuenta? No sé si sabían eso, pero la música logra eso. Cuando es muy repetitiva y muy larga, logra que las defensas se venzan, se bajen. Y cuando viene el mensajero, les habla y ya reciben lo que sean, lo que el mensajero les va a dar. Esa es una estrategia. Es una estrategia que inclusive utilizan en los grupos agnósticos hoy en día. Los grupos gnósticos o agnósticos. Gnósticos hoy en día, que utilizan en sus sesiones que las personas, por ejemplo, brinquen, hagan ejercicio, se cansen, griten inclusive. O sea, si ustedes van a los grupos, los ponen así en un salón y les piden, por ejemplo, que griten con todas sus fuerzas, ¡ah!, que descarguen todo, y que brinquen y que suden y todo. Y después de eso les dicen, ahora siéntense todos y mediten, pongan su mente en blanco. Y ese es el sistema que utilizan en los grupos gnósticos.
¿Por qué en la iglesia utilizamos esas estrategias? No deberíamos. Porque los grupos gnósticos lo que buscan es que la gente ponga su mente en blanco. Después del éxtasis se calman para que la gente ponga su mente en blanco y entren en meditación. Nosotros no ponemos la mente en blanco. Nuestra intención, ¿cuál es? Poner la palabra de Dios en nuestras mentes. En ese sentido, debemos preparar el ambiente, solamente en ese. Que nuestro ambiente sea un ambiente adecuado para la enseñanza, el aprendizaje de la palabra. Que la voz se escuche, por eso hay que tener un buen sonido. Porque es importante que la gente escuche claramente lo que se está diciendo. En ese sentido se prepara el ambiente, que sea un ambiente correcto para entender lo que se dice. Pablo lo mencionó en Corintios, ¿no? ¿De qué me sirve hablar tantas lenguas si la gente no me entiende? Prefiero hablar pocas palabras que sean entendibles, porque el propósito del culto es la edificación mutua a través de la palabra. Y ese es el único ambiente que debemos preparar, un ambiente listo para que la gente entienda la palabra. Fuera de eso, si utilizamos otras estrategias para lograr nuestros propósitos, estamos usando ¿qué? Astucia. Dice Pablo, yo no utilizo astucia. Yo confío en el mensaje de la palabra. Entonces, no es por nuestra simpatía, no es por nuestras muchas palabras que la gente va a ser transformada, es el mensaje de la palabra. También ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice, no os acordéis que cuando yo estaba, segunda qué, no es primera, perdón, es que estamos en primera. Primera Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea, no estuvimos lisonjeando. ¿Y qué es lisonjeando? Adulando, haciendo la barba a las personas, hablándoles lo que quieren oír. Entonces, para que venga mucha gente, ¿qué hacemos? Hablar a la gente lo que quiere oír, que estén contentos con mi mensaje. La meta del creyente es que estén contentos con mi mensaje, la meta del predicador. Entonces, eso es hacer lisonjear a las personas, que escuchen lo que quieren escuchar, y los tengo contentos. Eso es actuar con astucia. ¿De qué debemos limpiarnos los siervos de Dios, los ministros del nuevo pacto? De astucia. No debemos hacer las cosas con astucia, en ese sentido no. Debemos simplemente confiar en el mensaje, en el poder del mensaje. Y eso nos lleva a la tercera cosa que debemos limpiarnos. ¿De qué debemos limpiarnos? Dice, ni adulteramos la palabra de Dios. Debemos limpiarnos del uso, diríamos, de la palabra de Dios. Que tengamos un uso correcto. Limpiarnos, ¿de qué sería? De malas costumbres, de malos hábitos, limpiarnos de malos procedimientos en cuanto al estudio de la palabra. Por ejemplo, ¿qué me dicen de aquellos que agarran la palabra de Dios y dicen, Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Y la avientan a la mesa y donde se abra, dicen, ¡ay, Dios me está hablando aquí! ¿Es un buen procedimiento ese? Si no estás usando una baraja. La palabra hay que leerla de principio a fin. La palabra hay que leerla libros completos, entender el contexto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en los grupos de estudio, ¿no? De Aprendiendo Juntos, que estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Y se dan cuenta que en estos grupos de estudio, los que se están quitando de malos hábitos, se están limpiando de malos hábitos en cuanto al estudio, malos hábitos que tenían en cuanto al estudio de la palabra. Eso lo debemos hacer. ¿Qué dice ahí? Ni adulterando. ¿Qué significa adulterando? Es la palabra que significa corromper, manejar engañosamente. Cuando yo predico la palabra, haciendo que diga lo que yo quiero que diga. Hay muchos predicadores que hacen eso, ¿no? Leen un versículo y luego te hablan de mil otras cosas que no tienen nada que ver con el versículo que leyó.
¿Qué tenemos que predicar? La palabra. La palabra es suficiente. La palabra es poder de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tenemos que ser mensajeros del mensaje puro del Evangelio. Aquellos que somos ministros del nuevo pacto, ministros de la justificación, ministros de la reconciliación, ¿cómo reconciliamos a la gente? Con el Evangelio. No necesitas más. Tienes que predicar el Evangelio, punto. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te tienes que limpiar de esas prácticas que tenemos a veces de añadir cosas como para ayudarle a Dios o ofreciendo un evangelio o a través de la aplicación de nuestro evangelio, ofreciendo cosas que Dios no promete. Mira, si tú aceptas a Cristo, ya no te vas a enfermar, te va a ir económicamente bien, Dios te va a prosperar. ¿Dónde dice? ¿Por qué le predicas a la gente cosas que el Evangelio no dice? El Evangelio no lo dice. Es más, tú deberías de estar dispuesto, por amor al Evangelio y por amor a Cristo, a sufrir pobreza y enfermedad y persecución. Deberías estar dispuesto a eso, si no, no has entendido el Evangelio. Si estás en el Evangelio por conveniencia, no has entendido nada. Porque el que ha entendido el Evangelio, que Cristo se dio por ti, ahora tú estás dispuesto a darte a Él. Estás dispuesto a enfrentar enfermedad, dolor, tribulación, persecución por causa de Cristo, pobreza. Si Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Por qué tú quieres riquezas? ¿Por qué tú quieres prosperidad? ¿Por qué le prometes a la gente cosas que el Evangelio no dice? Dedícate a predicar el Evangelio, punto. Pero es que si la gente no viene, pues que no venga, que vengan los que entiendan. Porque el Evangelio es para pocos. Es el camino angosto. No esperas que vengan multitudes. Y no es tu deber que la gente se convierta. Tu deber es predicar. La conversión es cosa de Dios. Él sabe. Tú haz lo que te toca. En Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Vean qué cosa. Dice Pablo, Dios nos aprobó como para confiarnos su Evangelio. Seamos fieles en la transmisión del Evangelio. Si Él nos lo confió, nos aprobó para confiarnos su Evangelio, no lo adulteremos, no lo corrompamos, prediquemos el puro Evangelio. Aquí son las tres cosas de las que el siervo de Dios, de las que el ministro del nuevo pacto se tiene que limpiar. Nosotros como ministros del nuevo pacto debemos limpiar nuestras intenciones al predicar, debemos limpiar nuestra ética ministerial, no debemos utilizar recursos para mover la voluntad de la gente, no. Y no debemos adulterar la palabra, debemos limpiarnos del uso malo que tenemos de la palabra de Dios. Esas son las tres cosas de las que se limpia el ministro del nuevo pacto. ¿Y cómo termina el versículo el apóstol Pablo? Dice, sino, o sea, no esto. El ministro se limpia de estas cosas, no hace estas cosas. ¿Qué es lo que sí hace? Vean qué poderoso está esto, sino por la manifestación de la verdad, o sea, para que la verdad sea expuesta. Contrario a la astucia, contrario al error de usar la palabra mal, nosotros vivimos conforme a la verdad. Por la manifestación de la verdad, para que la verdad sea manifiesta. ¿Qué debemos hacer? Nos recomendamos. Pero fíjense, recomendándonos. O sea, yo no espero que alguien me recomiende a ustedes. ¿Qué es una recomendación? Cuando tú hablas bien de alguien.
y dices, mira, te recomiendo este licenciado, te recomiendo este carnicero, te recomiendo a este. Pero aquí dice que el ministro del nuevo pacto, ¿qué hace? Se recomienda a sí mismo. Véanme, mírenme, yo soy un ministro de Dios. Y luego dice, recomendándonos a toda conciencia humana, o sea, para que la gente nos califique de acuerdo a su conciencia y vea si somos realmente ministros o no. ¿Quién va a determinar? ¿Quién debe ver, calificarnos como ministros de Dios? La gente, la conciencia de la gente. La gente, su conciencia, ¿qué es la conciencia? Cuando uno mismo se pregunta y se responde a sí mismo, es la capacidad que Dios nos dio de reconocer lo bueno y lo malo. La gente nos debe calificar de acuerdo a su conciencia si nosotros somos ministros de Dios o no. ¿Qué dice la gente de ti? Yo voy a la iglesia y sirvo a Dios y la gente dice, ah, sí, tú eres ministro de Dios, pero si el otro día te vi acá y te vi por allá y te vi en aquella esquina y escucho los gritos en tu casa y recomendándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos recomendamos a la conciencia, a toda conciencia que humana, ni siquiera divina. La gente del mundo es la que nos va a calificar si somos ministros o no. Y luego vean lo que sigue diciendo, delante de Dios. Porque nosotros siempre estamos, esa palabra delante significa a la vista de. Nosotros siempre estamos a la vista de Dios. Con ese temor reverente que nos da el hecho de que Dios siempre estamos en su presencia, de que siempre estamos a su vista, con ese temor reverente, hermanos, nos recomendamos a toda conciencia humana. Mírenos, somos ministros de Dios. Califíquenos, evidencíenos, critíquenos, evalúenos. Somos cartas abiertas, no escondemos, somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Así es que Dios puede usar lo que sea, sí. A quien quiera y como sea, sí. Él podría lograr sus propósitos sin nosotros, sí. Lo podría hacer, pero no quiere hacerlo. Dios quiere lograr sus propósitos en este mundo a través de sus ministros. ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos de estas cosas para ser instrumentos útiles al Señor. Instrumentos útiles en sus manos. Y la gente es la que nos va a evaluar si es que somos ministros o no. De hecho, es un requisito de Pablo, que pone Pablo, para los presbíteros. Dentro de los requisitos para los presbíteros pone que tengan buen testimonio de los de afuera. Debes estar a la vista de la gente. Y la gente es la que va a reconocer si eres un siervo de Dios o no. A limpiarnos.